Bueno, en el primer video pudimos llegar entonces hasta la destitución de Frondizi y la Suprema Corte de la Nación va a colocar en su lugar a José María Guido, que era el presidente del Senado en ese momento. Pero nos podríamos preguntar por qué las Fuerzas Armadas, el Ejército, no colocaba a uno de ellos ahí mismo, en el poder, digamos, en la presidencia. Bueno, acá nos vamos a encontrar con la segunda grieta. Una división muy importante dentro del ejército. Vamos a ver en un momento un video con respecto a lo que sucedió. Se dividían en dos grupos, los azules y los colorados. Los colorados, bueno, querían el destierre total del peronismo, que eliminarlo directamente de la política argentina. Los azules bregaban más por la vuelta a la democracia y porque el ejército ya no tuviera injerencia en la política, es decir, que el ejército ya no pudiera ejercer ningún cargo político. No es que no pudiera, sino que se alejara de la política. Para terminar con este enfrentamiento, el presidente en ese momento, José María Guido, va a nombrar jefe de las Fuerzas Armadas a Onganía. Era un general que se encontraba en ese momento del lado de los azules, digamos, con esta ideología de volver a la democracia y que los integrantes del ejército no cumplieran con cargos políticos. Así es que bueno, va a haber a partir de allí una cierta calma en estos conflictos con respecto al conflicto del ejército en sí, pero a nivel internacional se va a producir la crisis de los misiles, por la cual Estados Unidos, el presidente Kennedy, manifiesta o denuncia que en Cuba la Unión Soviética ha instalado misiles nucleares apuntando hacia Estados Unidos. Esto en realidad venía ya por momentos anteriores, donde la Unión Soviética también había encontrado que en algunos países aliados a Estados Unidos se habían colocado misiles apuntando hacia lo que hoy es Rusia. Así es que, bueno, en ese momento, por la denuncia de Kennedy, pide a los países, sí, aliados o a favor de sus políticas, bueno, enfrentar al enemigo. El enemigo era el comunismo, ¿sí? Guido, bueno, no se mantiene neutral como había hecho Frondizi en su gobierno, así es que va a enviar 2 transbordadores a la zona de conflicto, ¿no? Para colaborar con Estados Unidos. Esto es lo que hacían las naciones que estuvieran a favor de Estados Unidos y también un poco para no perder el favor de este país. Hay una situación dentro del ejército, un general se va con sus propios recursos y con un avión de las Fuerzas Armadas también quiere colaborar. Esto él no lo informa ni al presidente, ni a las fuerzas, ni a sus superiores. Bueno, hay ahí una disputa dentro del ejército y explota directamente una guerra entre las dos facciones, ¿sí? Esto va a hacer realmente explotar este desacuerdo que tenían. Así que en septiembre de ese mismo año, en 1962, va a suceder lo que les muestro en el siguiente video. En el mes de septiembre, 2 bandos del ejército autodenominados azules y colorados se enfrentan en combate. Los colorados quieren proscribir de por vida a Perón y al peronismo. Los azules, en cambio, consideran que al peronismo hay que darle un cauce electoral para conjurar el peligro que representa la creciente y cada vez más agresiva radicalización de la resistencia peronista si se lo mantiene excluido. Durante 4 días hay escaramuzas y combates esporádicos. Las fuerzas azules bombardean a sus adversarios. Es detenido el comandante en jefe y asume en su lugar el general Juan Carlos Onganía, de tendencia azul, quien ratificará el plan político de llamar a elecciones para el 7 de julio de 1963. La militancia organiza piquetes barriales exigiendo la libertad de todos los presos políticos y gremiales. Son reprimidos violentamente. El Poder Ejecutivo dicta un decreto sobre seguridad del Estado para hacer frente a la acción subversiva. Como vemos, la facción ganadora va a ser nuevamente el sector azul del ejército,
Onganía va a tener una política de acercamiento importante hacia Estados Unidos y va a adherir al Plan de Seguridad Nacional. Este era un plan que había creado Estados Unidos y que en Argentina, y junto con Onganía, llega como doctrina de seguridad nacional, nombraba como enemigo exterior al comunismo, ¿sí?, de la Unión Soviética y el de Cuba. Entonces cambia este enemigo exterior por enemigo interior, lo que significa que todo atisbo de comunismo tenía que ser eliminado, ¿sí? Esto un poco formaba la excusa de poder eliminar también la facción peronista, que era la que tantos años habían intentado de sacar de la política argentina. Entonces cualquier tipo de manifestación se consideraba comunista y podía ser reprimida. También le daba a las Fuerzas Armadas un instrumento para realizar un golpe de Estado si el presidente que en ese momento gobernara se mostrara un poco débil o ineficaz en el tratamiento del comunismo. Para este segundo video les propongo una nueva actividad que será buscar en periódicos, puede ser de la época o puede ser actual, en periódicos de Buenos Aires o de Mendoza, en internet por supuesto. Pueden buscar imágenes de alguna noticia sobre este conflicto de septiembre de 1962. Algo que les haya llamado la atención, puede ser una imagen incluso de una parte del texto que encuentren de la noticia, que cuente alguna situación, ¿sí?, abajo de esa imagen. Eso lo van a subir, disculpen, a la pizarra virtual, que está también en el apartado de actividades. Abajo de la imagen que suban allí, con su nombre y apellido, coloquen alguna oración que explique qué está pasando en esa imagen y el enlace de donde ustedes lo sacaron.